esta como tal es la plataforma de Click Data Catalyst, donde yo ya tengo unos recursos, tengo unos indicadores que me permiten gestionar cómo está esta información, indicadores operacionales donde puedo saber qué calidad de datos tengo, ¿sí? Qué tan buenos son mis datos, la popularidad donde me refiero, qué tanto uso estos datos o qué tanto están correlacionados con otras fuentes de datos que tengo aquí en QDC y qué tan operacionales o qué tanto es el flujo de esos datos, ¿sí? ¿Qué tanta cantidad de datos tengo en este QD? Además de eso, siendo los indicadores principales, yo puedo identificar información de estos datos, identificando cuáles son los datos que tengo, la cantidad de los datos que tengo y cómo están esos datos. Estos ya son indicadores estadísticos que me permiten saber el porcentaje de nulos que tengo en estos datos, el número de nulos, la cantidad de datos diferentes que hay en esta data y el total de datos que tengo. ¿Sí? Así me permite garantizar la calidad de mis datos y identificarlos si me pueden servir o no. Esta información yo la puedo ver más detallada, saber qué información tengo en estos datos y asimismo descargar esa información si requiero hacerlo de la plataforma para identificar mucho más detalladamente esta información, estos datos. Asimismo puedo crear analogías que me van a permitir saber si esta información ya fue usada por otro usuario y cómo identificó esta información, cómo la utilizó, ¿sí? Puedo además de eso dar un descubrimiento más detallado de mis datos, teniendo aquí la jerarquía o la jerarquización, hablamos acá de cómo está la información en la plataforma. Entonces, acá tengo mis recursos, o sea, todas las fuentes de datos que tengo, las entidades de esos recursos, es decir, la información que tengo de esos recursos, y ya identificando más al detalle cuáles son los campos o los datos que tenemos en esos recursos. Entonces es una plataforma que me permite tener una amplia seguridad de la información que tengo, pero además es mucho más fácil para el usuario identificarla, ¿sí? Es mucho más rápida, mucho más dinámica para el usuario poder identificar su información así y ver el detalle de lo que está hablando. Entonces, eso es a lo que nos referimos con esto. Además de eso, yo puedo tener una preparación de la información, es decir, a través del carrito de la selección de datos, yo puedo acá seleccionar los datos a través del carro, identificar esos datos y tomar opciones. Entonces puedo crear datasets, es decir, conjuntos de datos que yo ya preseleccioné y que puedo utilizar si tengo, tengo los permisos de usuario para utilizar esa información. Puedo publicar esa información, como ya lo vimos de datos en visualizaciones como en ClickSense, y explorar los datos, identificar mucho más detalladamente esa información. O puedo hacer una preparación de la información, es decir, puedo transformar de manera dinámica esos datos aquí a través de la plataforma y enviarlos a una visualización posteriormente. Que esas visualizaciones las puedo hacer en ClickSense, ClickSense Advanced o una publicación en el escritorio de Tableau o otras, enviarlo a otros tipos de, de plataformas o de servicios de la nube para la identificación de esta información.